Bendito y alabado el nombre del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. La gloria es de Dios. Aleluya. El Señor dice que nosotros debemos contender ardientemente por nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Tenemos varios ejemplos en la Escritura, mis amados hermanos. Allí cuando David cuidaba las ovejas de su padre, venían los lobos a atacar, venían a atacar las ovejas, a comerse las ovejas de su padre. Y ahí tenemos el ejemplo cómo David defendía las ovejas de su padre. También cuando vino un gigante a atacar el pueblo de Dios, David dijo: ¿qué piensa este circunciso? ¿Cree acaso que va a poder venir a enfrentar, a avergonzar, a atacar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cree acaso que va a poder venir contra el ejército de Dios de los vivientes? Hoy en día, mis amados hermanos, entre nosotros hay lobos encubiertos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por sus hechos los conoceréis. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder defender ardientemente, pelear ardientemente por esta fe. No hacer la vista gorda cuando vemos, hermanos, que algo va mal. Nosotros debemos inmediatamente traer a la luz lo que está oculto en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios que nos dice: por tanto, amados, en el nombre de Jesús, huid de la idolatría. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios que nos dice en Deuteronomio 13, 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare, escucha bien, te anunciare un sueño y eso no se cumpliere, amado hermano, entonces el tal profeta ha de ser muerto, dice la palabra de Dios. Eso está en el Antiguo Testamento. Por supuesto que ahora no es así. Si te anuncia señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que el tal te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. No darás oído, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy al mucho pueblo dando oído a los falsos profetas. Lamentablemente el pueblo de Dios adormecido, mis amados hermanos. No darás oídos a las palabras de ese profeta o soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si lo amáis a Dios de todo tu corazón. Por eso permite que estos transgresores, que estos mentirosos, engañadores, vengan con el cuento. Ellos están hablando mentira. ¿Cómo sabemos que están hablando mentira? Porque están diciendo palabras que nunca se han cumplido. Escucha bien. Y este hombre que ahora te voy a mostrar se llama David Howard. Tú vas a ver cómo él profetiza que viene un terremoto para el Uruguay. So when the Lord started talking to me about the ocean not stopping and coming to Uruguay, Así que el Señor comenzó a hablarme de que el océano no se detendría y vendría sobre Uruguay. He showed me how the ocean came. I saw it came already and swept some of the buildings. Me mostró cómo el océano entraba y arrasaba con edificios. And that place, I see tall buildings in that place. Y veía edificios altos en ese lugar. And a lot of destruction, a lot of suffering, a lot of death took place. Y mucha destrucción, mucho sufrimiento y mucha muerte ocurrió. He put me in the middle of an earthquake in Uruguay. Él me puso en el medio de un terremoto en Uruguay. And the walls were falling. I was avoiding the walls from hitting me. Y las paredes se caían y yo corría para que las paredes no se me cayeran encima. I repeat that one. Repito eso. He put me right in the middle of an earthquake in Uruguay. Él me puso en el medio de un terremoto aquí en Uruguay. And the walls were collapsing on me. Y las paredes colapsaban sobre mí. Nada, absolutamente nada de eso pasó. Todo eso fue una mentira, un engaño. Y los hombres cada día hacen más mal en la tierra. Uruguay está peor. Yo soy de esa nación.
terremotos y tsunamis, no estamos sobre la faja, sobre ninguna línea de fuego como para que venga un terremoto. Pero este hombre anunció un terremoto en mayo del 2005. Anunció que venía un tsunami, que venía en urgencia para avisar que venía un tsunami. Pero el tsunami no ha venido desde el año 1884. Este tsunami aconteció en el Uruguay. Durante 15 minutos inundó toda la parte de la ciudad de la capital y sus alrededores. Estamos en el 2025, 1884. Nada que ver al día de hoy. Que Dios tenga misericordia. Dice que hay una probabilidad del 10% que los próximos 50 años se produzca un tsunami, pero pasaron más de 50 años, no se ha producido desde entonces ningún tsunami, más de 200 años y no ha acontecido. Este hombre vino a anunciar terremoto y tsunami, todo el mundo temblando. La palabra es clara cuando nos dice que no debemos de temer al que te anuncie algo que no ha acontecido, que no tenés que tener temor, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Que Dios tenga misericordia al día de hoy. Y este hombre sigue viajando por el mundo, mintiendo, asustando a la gente, pronunciando maldiciones sobre la tierra y juicio. Y llega a cada nación con una maldición, pero él dice que si él lo dice, no va a pasar. Eso que él dice no va a pasar. ¿Por qué? Porque él lo decreta. Cuando él anuncia también terremoto para otra nación más, él dice, porque yo lo digo no va a acontecer. Porque yo declaro, dice, el favor del Señor sobre esta nación. Yo lo declaro. Hoy declaro. Yo declaro el favor del Lord. El Señor anunció que viene un terremoto, pero como yo declaro sobre esta nación el favor del Señor. Este hombre llegó a Venezuela a decir exactamente lo mismo. O sea que él anda de nación en nación diciendo lo mismo. Hoy viene un terremoto histórico. Yo declaro, yo decreto, como que fueran Dios tomando decisiones. Dice, vi que arrepentirse es la única cosa que toca. Yo veo un terremoto histórico que viene a Venezuela y que los puentes son golpeados. Pero yo declaro, dice, son golpeados estos puentes, pero el favor del Señor viene sobre la nación. Todos sabemos, el mundo entero está bajo el maligno. No está en pecado, hermano. Hay un remanente solamente que se ha guardado, pero el pecado de la sexualidad, la fornicación, el adulterio, los robos, el pecado desde hace miles de generaciones, ese pecado está vigente. Este hombre está declarando la victoria sobre la nación también de Venezuela. Tratan de imitar a los verdaderos, pronunciando juicio. Mira que viene un terremoto, mira que viene un tsunami, mira que viene hambre sobre la tierra, mira que viene guerra. ¿Acaso no lo anunció Cristo? ¿No está escrito en la Biblia eso? Aquí en estos días estuvo bendiciendo a un hombre que no está para nada arrepentido, que no ha hecho justicia, como es el presidente de Venezuela, que todos sabemos bien. Ese hombre ha matado, no le perdona la vida a nadie. Todo aquel que le dice que lo que está haciendo está mal, que está robando al país, mata a gente inocente, cualquiera que le dice que él está mal en lo que está haciendo, que está saqueando el país, está hundiendo el país en el comunismo, él directamente lo encierra y lo pone preso, lo van a buscar, sea el que sea, cualquiera que se oponga, comete injusticia contra el pueblo. Pero viene este hombre y le profetiza a ese hombre, que viene con un mensaje, y él dice que profetiza victoria, victoria, victoria 3 veces, dice, en el nombre de Jesús, orando por el presidente de Venezuela, poniéndole las manos sobre la cabeza. Y otra vez dice, y hoy una vez más declaramos que Jehová de los ejércitos es Jesucristo, es el Señor de esta nación. Igualmente queremos, dice, que se extienda su mano como ministro del Evangelio y como pastor, orando por Venezuela, por el favor de Dios, y orando por este hombre, diciendo
que decreta salud y fortaleza sobre el presidente de esta tierra, Nicolás Maduro, para que en esta tierra, Señor, usted siempre sea glorificado. Yo declaro bendición, salud y fortaleza y bendiciones para el presidente de esta nación, pero no viene una palabra de reprehensión, que ha robado las elecciones y que está usurpando año tras año y engañando y mintiendo a su nación, que se arrepienta. Es mejor pasarle la mano y echar un montón de mentiras. Este hombre fue a mentir a Venezuela, a bendecir a Venezuela. Cambia de colores según la ocasión. Ahí se presentó bendiciendo a Venezuela y bendiciendo al presidente y decretando y declarando victoria, decretando bendiciones y bendición sobre el presidente, en vez de llevar una palabra de exhortación y arrepentimiento que entregue la nación y que deje de robar y que deje de infestar la tierra de tanto engaño y tanta mentira, de todo lo que está exportando e importando el terror, importando el peligro para su nación, invocando a los demonios, invocando dioses paganos, porque este hombre tanto está con los cristianos y se dice de Dios, como va con el diablo y hace daño a los seres humanos. ¿Qué le vamos a hablar de injusticia a un pueblo? Hemos visto cómo la nación entera ha tenido que huir por la persecución que hay en ese país. Todo pastor que no cante lo que le gusta a ese gobierno, los apresan a los pastores que hablan la verdad, a los que no mienten, a los que no les tapan, los que dicen la verdad. Entonces son opositores para este gobierno y los meten presos y ahí los azotan en las cárceles. O sea, está usando a la gente de las iglesias, se han vendido. Entonces, como hablan lo que el gobierno quiere, son permitidos esos pastores y están todos ahí del lado de una persona que comete asesinato, homicidio contra su pueblo y su nación, donde todos sabemos la injusticia que se ha cometido. Son contra Cristo, pero usan el nombre de Cristo para engañar y para mentir. Y este hombre fue a profetizarle a Maduro, a decretarle victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto con mi terrible lengua profética que el Señor reprenda al diablo, que usted protege al presidente de esta nación y protege toda la tierra de Venezuela. Incluso dice, como usted me ha mostrado en sueño que usted va a echar al enemigo, el enemigo no se acercará a esta nación. Dice, yo decreto con mi terrible lengua profética. Él se alaba a sí mismo. Lord, I decree with my terrible prophetic tongue today Señor, yo decreto con mi terrible lengua profética hoy that you will protect the president of this land que usted protege el presidente de esta nación and protect the whole of this land of Venezuela. y proteger toda la tierra de Venezuela. Even as you have shown me in the dream, you will chase away the enemy. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. The enemy will not come close. El enemigo no se acercará And this nation will rise. y esta nación se levantará. I decree salute, health, Yo decreto salud and strength y fortaleza upon the president of this land, sobre el presidente de esta tierra, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, That in this land, Lord, para que en esta tierra, you will Señor, always be glorified. usted siempre será glorificado. Lord, I decree today Señor, yo decreto hoy that as you raise this nation, que mientras se levanta the esta name nación, of Jesus el nombre de Jesús will be exalted in this land. será exaltado en esta I have tierra. decreed today Yo he decretado hoy victoria, 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 victoria 3 victoria times. 3 veces In the mighty name of Jesus. en el poderoso nombre Amen. de Jesús. Amén. Finished. El Señor es claro cuando dice, a otro no daré mi gloria. El Señor no le va a dar alabanza a un hombre de carne y hueso, no le va a dar gloria, no le va a dar honra. Este hombre se echa flores. Usan el nombre de Dios en vano para darse ellos alabanza. El enemigo, según ellos, no se acercará. O sea, esto hace poquito. Recién había empezado el movimiento, pero él también se pone de parte de este sinvergüenza que ha destruido su nación. Todo aquel que se le pone en contra, directamente lo encierra. Él y su familia, cualquiera que diga lo contrario a ese gobierno, hay represión. El que quiere zafarse del comunismo y del maltrato, esa persona es encarcelada, muerta,
están llenas las cárceles de presos políticos. Ya la sangre que este hombre ha derramado en su nación es terrible, vergonzoso. La gente huye por su vida, dejando casas, dejando todo hoy en día por causa de la opresión. Sin embargo, este falso profeta le va a decretar bendición a un asesino, a un hombre que está destruyendo la tierra, vendiendo y mandando su droga para los diferentes países, para destruir naciones. Y no hay reprensión, lo que está también apoyando y dando bendición a un perverso. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Vamos a ver todo este montón de mentiras que está diciendo este hombre en ese encuentro de oración por la paz de Venezuela. Cuando él empezó a profetizar, ya estaba Estados Unidos en las orillas de Venezuela. Este hombre no está diciendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya había barcos a la orilla de Venezuela y él está diciendo que Dios se lo dijo, pero ya todos lo sabíamos y ya estaba pasando. O sea, te dice un poco de verdad y un poco de mentira. Que Dios tenga misericordia de esta nación y de nosotros. Vamos a estar viendo cómo este hombre también hace que todos se arrodillen delante de él y todos le hagan reverencia. No tenemos que nosotros que adorar a ningún hombre, según nos dice la palabra. Veamos qué nos dice la Escritura. Leemos, hermanos, en Jeremías, capítulo 17, verso 5, para gloria de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Nada que ver con lo que este hombre está diciendo. Confiando en el brazo de carne toda una nación, este hombre profetizando engaños y mentiras. Dios dice que es maldito aquel que confía en el hombre. Este hombre lo que lleva es un montón de engaños y de mentiras, bendiciendo a un perverso, a un hombre sanguinario, derramador de sangre. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá. Escuche bien, no verá. Este hombre está muy lejos de Dios, el presidente Maduro, como para estar este falso profeta bendiciendo a un perverso sanguinario. Dice: maldito el varón que pone carne por su brazo. Hay de aquellos que confían en el hombre. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto. Pero bendito es aquel que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Pero el que confía en Dios no cree la mentira. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato, quedándose con todas las riquezas de su nación, cometiendo homicidio y robo y destrucción a su nación. Se le puede decir a ese hombre que Dios está con él y que Dios bendice a ese hombre, que Dios lo bendice, dice este falso profeta. Pero Dios dice en su palabra que Dios es el que conoce el corazón, y que como la perdiz que cubre lo que no puso, la nación entera padeciendo hambre y andando de país en país, y este hombre solamente haciendo hechicerías y brujerías, es el que injustamente amontona riqueza. En la mitad de su día le dejará, y en su postrimería será insensato. Eso dice la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, que no entiende. Proverbios 29, del 12 en adelante, nos dice la palabra de Dios: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo
Red tiende delante de sus pasos. ¿De qué le sirve a este falso profeta lisonjear al presidente Maduro? Está tendiendo la red delante de sus pasos, porque este hombre lo que necesita es reprensión por todas las injusticias que ha hecho sobre su tierra y su nación. Pero el impío no entiende sabiduría. Los hombres que son escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Toda la ciudad manda a los represores a perseguir a todo aquel que se oponga, que quiera justicia, que quiera hacer lo recto. Este hombre se levanta y los persigue. Dice la palabra de Dios que los hombres que son sanguinarios aborrecen al perfecto. Por eso está pasando, no solo en Venezuela, sino en muchos otros países, que los hombres, que cualquiera que les dice a un gobernador o a un presidente o a una institución o a una persona que está obrando injustamente, que está siendo injusto con los pobres de la tierra, que está siendo injusto con su nación, estas personas lo persiguen. Por eso el comunismo persigue a todos los cristianos. Vea usted lo que pasa en Corea del Norte, Cuba, en otros países. Tienen que cuidarse hasta de lo que hablan. ¿Por qué? Porque son inmediatamente presos, encarcelados o esclavizados. Como están en otros países, están esclavizados, trabajando, los encierran para tratar de cambiarle el pensamiento. Lo empiezan a torturar y a torturar. ¿Cuántos cristianos hay por predicar el evangelio de Jesucristo encerrados? El verdadero evangelio, no lisonjas, no mentiras. Voy a estar contando, mis amados hermanos, un testimonio referente a este hombre, David Howard. Cuando yo empecé a denunciar que él era un hechicero, que era un brujo, que las obras que hacía, el desdoblamiento, se decía el poderoso profeta, yo le empecé a decir a los hermanos, no lo sigan, no lo miren. Incluso tuve algunas luchas bastante grandes porque personas que estaban en grupo, que atendían ese tiempo por WhatsApp, después lo cambié para Telegram, esas personas se enojaron bastante, lo estaban mirando y no estaban siguiendo, eran de Venezuela y se habían ido para sus grupos, estaban trabajando para ese hombre. Así que tuve una guerra bastante difícil allí, una guerra espiritual. En las noches se me empezó a presentar una serpiente negra muy grande, hermanos, y les puedo asegurar que en ese tiempo fue algo bien difícil para mí. Se me empezó a presentar esa serpiente grande como una boa muy grande negra. Apareció por medio de la pared o algo así, como que atravesaba espiritualmente y se instalaba ahí en mi cuarto y empezaba a arrastrarse por encima de mi cama. Era algo terrible, como en cámara lenta. El Señor me despertaba, me avisaba que ahí venía. Yo empezaba a clamar, hermanos, por la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús, pero quedaba paralizada, tiritaba, hermano, era algo terrible, terrible. La presencia demoníaca de ese demonio que aparecía, o espíritu, o el diablo, yo no sé. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa serpiente cruzaba por encima de la cama, encima de mi colcha, por la mitad de mi cuerpo, atravesaba y se iba. Lo hacía en cámara lenta, hermanos. Todo el tiempo yo estaba despierta viéndola, pero no me podía mover. Entonces yo empecé un tiempo que llegaba del trabajo, dormía un rato y después me quedaba levantada en la noche porque me aterraba que se me volviera a presentar, porque me pasó una segunda vez y decidí no acostarme a dormir de tanto terror paralizante que te da ese tipo de manifestaciones demoníacas. A las 4, a las 5 de la mañana el sueño me vencía, el cansancio me vencía. Apareció otra vez y el Espíritu Santo siempre está velando por nosotros mientras nosotros dormimos y me avisaba, ahí viene, me decía. Y yo empezaba a reprender, hermanos, despertaba, pero otra vez paralizada. Esa serpiente negra empezó a saltar en el suelo de mi cuarto, que es de base de madera. Saltaba como un acordeón y yo no podía hacer nada porque estaba paralizada. Solo oraba y clamaba en el espíritu y hacía como que fuera un zigzag en el aire, un baile, burlándose. Que el Señor la reprenda en el nombre de Cristo. La tercera vez que me pasó, hermanos,
vi que se deslizaba por la pared y otra vez hacía lo mismo, atravesaba la cama a la altura de la cintura. Era terrible, hermanos, que el Señor reprenda a todos esos demonios. Haciendo ayuno, vigilias y oración, el Señor me dio un día una palabra. Dile que si vuelve a venir será destruida. La indicación era que venía de las regiones celestes, como dice la palabra. Yo recuerdo que levanté la mirada y dije la palabra que el Señor ha dicho. Si vuelves a venir, dice el Señor que serás destruida. Y nunca más el Señor ha cumplido su palabra, me ha guardado, me ha protegido, me ha librado del mal. El enemigo, como dice su palabra, porque no ignoramos sus maquinaciones, él va a intentar amedrentarte para que tú no denuncies a los falsos profetas, a los brujos, a los hechiceros. Estuve un tiempo denunciando no solamente a David Howard como brujo y hechicero, sino también al TV Joshua, africano también. Muchos pastores de Dominicana salieron en defensa de ese hombre que murió, era brujo, hermanos, brujo africano, que hacía milagros. Que el Señor reprenda a todos esos espíritus que se mueven de hechicería y brujería. Y hoy en día, cuando uno denuncia a los hechiceros y brujos, tiene ataques, hermanos. Cuando estaba por publicar el video que estábamos trabajando, nuestra hermana Pamela Ortega, referente a Moisés Bell, también tuve un ataque espiritual muy fuerte aquí en mi casa, donde el enemigo espiritualmente me amenazó. Tuve unos días dolores musculares y dolores en los brazos, pero una amenaza directa que me hizo por haber ayudado a la hermana compartiendo ese video, avisando que él es un hechicero, es un brujo también. Los milagros supuestos o liberaciones que hace o profecías no la hace por el Espíritu Santo, sino la hace por un falso espíritu. Que el Señor reprenda toda esa maldad. Llegó a tratar al Espíritu Santo como un perro blanco, profetizándole a Guillermo Maldonado, supuestamente profetizándole. También es un hechicero y un brujo ese hombre. Y la amenaza que me vino, me reventaron toditas las cañerías, tuve ataques también espirituales aquí en la casa, se me inundó toda la planta baja. Fueron unos días que tuve toda la casa desarmada, donde recibí ataques solamente por haber publicado esos videos de Moisés Bell, donde la hermana lo confrontaba por sus hechicerías, sus invocaciones, sus blasfemias, sus cosas que no glorifican el nombre de Cristo, no son de Cristo. Esas personas no son de Cristo. Nuestro hermano Julio, miembro de nuestro ministerio, quien es un hombre de oración, y dice que él vio en revelación a un hombre muy alto, tipo africano, con unas barbas muy largas y pelón, sin pelo. Este hombre dice vestía de blanco y dice que lo vio acostado en una lancha o en una canoa y que venía sobre las aguas. Y dice que mientras él estaba acostado en la canoa o en la lancha, con los pies, él se movía la lancha, pero que alrededor de él había mucha gente muerta. Y orando al Padre le dije, ¿qué significa el sueño que le diste al hermano Julio? Y esa madrugada Dios me contesta. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me hizo ver la condición de los que se llaman pueblo de Dios. Y fue muy claro al decirme que ese pueblo que elogia al poderoso profeta es un pueblo muerto en sus pecados de idolatría, y que afirmó Dios que este pueblo él no lo conoce. Siguió el Espíritu de Dios hablando y me dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Dios está airado contra los creyentes que se dicen creyentes, airado con su fe falsa, con su idolatría, porque a quien debemos honrar, venerar, celebrar y glorificar es al Hijo de Dios, Joshua. Sabemos que vienen luchas porque al profeta Elías también tuvo luchas. Cuando confrontó a los falsos profetas, también espíritus lo persiguieron para atacarlos y vinieron vientos, huracanes y se quebraban los árboles, y dice que allí no estaba Dios. Allí no estaba Dios en ese viento. O sea que van a venir esas tormentas, esos ataques espirituales. También a los discípulos le pasó en alta mar antes de llegar a la isla allí donde estaban los gadarenos.
También fue una gran tormenta que se levantó antes de la liberación del Gadareno. La gloria es de Dios. Los que denunciamos a los falsos profetas también tenemos luchas espirituales. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tú no apoyas al impío, al injusto, al sanguinario, al ladrón, al que hace lo malo. Tú no estás de su parte, ni le darás bendición al impío, al perverso, al que comete homicidio, persecución en contra de su nación. Dios mío, ten misericordia de nosotros y abre nuestro entendimiento para que podamos entender que muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar, a mentir, Dios mío, para alcanzar fama, poder. Dios mío, ayuda a tu pueblo en esta hora. Quita las vendas, quita la atadura, que caigan las vendas, que caigan las ataduras por causa de la unción. Derrama unción sobre mis hermanos, la unción de tu Espíritu Santo, Dios mío, que abre el entendimiento, que destapa los oídos, que abre los ojos a los ciegos. Solamente tú, Jesús, lo puedes hacer. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Amén y amén.